Bienvenidos a bordo, a este avión que también conduce Javier García, en una noche que debiera ser especial. Sí, se develan todos los misterios. Exacto, que no ha terminado aún, todavía hay cuestiones pendientes. Lo digo porque lo único serio es la elección en Bolivia, no por las listas que vamos a hacer. Pero parece que la elección de Bolivia todavía no hay ningún tipo de resultado. No, falta un poquito. Veremos durante el programa si tenemos algún adelanto, más allá de lo que dicen las empresas. Y nosotros vamos a tocar ligeramente un tema que hablamos la semana pasada, que fue el caso de María Estela Martínez de Perón, que había transmitido su voluntad de volver a la Argentina, sí, porque cree que se va a morir en algún momento y quiere terminar sus días en la Argentina. Y no puede. No, tiene una orden judicial, pesa sobre ella, ¿no? Exacto, una orden judicial del juez Ollarvide. O sea que mejor... Una orden de detención, ¿no? Sí, ni siquiera veamos la razón o el motivo por el cual Ollarvide tomó esa decisión. Y sí, que ha prescripto, etc. Pero el episodio que mencionamos en el programa, que por ahí el director puede dar alguna fotografía de la expresidente, generó dentro de diputados, justicia, claro, de legisladores, de ex legisladores, también otra cuestión. Van a empujar el tema de que, bueno, que se elimine que pueda volver, claro, esa inhibición, pero también que el gobierno de la nación, el gobierno de Javier Milei, disponga de colocar el busto que le corresponde a María Estela Martínez, claro, de Perón en la Casa Rosada. Porque acá hay bustos de otras personas, sí, que sucedieron a María Estela Martínez de Perón. Y a ella, Cristina, se le olvidó. Y a ella, Alberto Fernández, se le olvidó. Y a ella también se le olvidó Mauricio Macri. Esta no es una causa que asumimos, sí, nosotros, que sí van a asumir algunos legisladores del peronismo, inclusive otros que no son del peronismo. Bueno, que asumió primero Victoria Villarroel, ¿no? Cuando la fue a visitar, también, en eso es cierto, pero no creo que estaba por el tema del busto. No, del busto no, pero sí me parece que por el tema judicial hubo alguna gestión. Por el busto están ahí los ex legisladores, una especie de núcleo que hay de ex legisladores que están empujando este tema. Una reivindicación histórica. Sí, bueno, más que reivindicación. No, reivindicación del rol que tuvo, claro, el rol que tuvo en la Argentina. Porque vivía perseguida por Cristina. Claro. Vamos a las listas. Cerramos las listas esta noche, pero ya sabemos casi todo. Se avanzó casi todo, sí. Ya se despejaron casi todas. Tuvo un rol importante Javier Milei. Sí, sorprendente, si querés, porque él dice que desprecia la política, pero me parece, sí, que señaló con el dedo los que tenían que subir, gente que no se vinculaba ni con Santiago Caputo ni con Karina Milei. Exacto. Primer punto. Segundo, Milei va a tener que ponerse la campaña al hombro, creo que a partir... Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo, el martes tiene un acto, claro, en Junín, en la provincia de Buenos Aires. Ya estuvo en La Plata, ya estuvo, exacto, por varios lugares. Se cargó, ¿te acordás cuando fue la campaña en la ciudad de Buenos Aires? También se la puso al hombro y me parece que en este caso con la provincia de Buenos Aires, la de septiembre y la de octubre, también va todas las semanas a realizar actividades proselitistas, si querés. Las encuestas, más o menos, lo dan medio vencedor al oficialismo. Sí, la ven con optimismo. Tiene algunas dificultades, quizá por las cuestiones económicas de las cuales vamos a hablar después en el programa. Y si bien todavía no está cerrado esto, hay creo que listas que todavía no están, sí, del todo presentados. Y además la cantidad de partidos que hay dando vueltas, porque hay un montón de pequeños o grandes partidos, con estrellas de la televisión, con personajes medio raros, desde el jugador el Turco García, el hijo de Jorge Porcel. El hijo de Jorge Porcel, gente hay, que... Hay de todo. Hay de todo, con poder de convocatoria, porque hoy la política parece que se hace con poder de convocatoria. Con imagen. De sustancia, nada. Pero, bueno, veamos
¿cuál es la sorpresa de las listas, por ejemplo, que planteó Milei? Y la sorpresa, tal vez la más, por lo menos la más mediática, es la candidata Karen Reiskar, que es la mediática, la ex vedette, que tiene un programa de animales, que bueno, nadie la vinculaba demasiado con la política, y van nada más y nada menos que como número 2 de expert. Exacto. Tenemos ahí un video de esta señora Karen Reiskar, que nos va a habilitar el señor director para que la conozcan, para que se introduzca ya en el mundo de la política. No fueron amigos. La grieta es fea, es horrible, pero bueno, está atravesada también por la política, ¿no? Por el tema de los actores, y que trabajaron siempre los mismos. Yo hice todos mis programas con mi plata, por ejemplo. Produzco desde que tengo 28 años. Esta vez no, estoy con una productora. Siempre hice todo con lo mío. Yo no estoy de acuerdo con que el Estado banque o el Inca o banque un programa de televisión. Eso no estoy de acuerdo. No me parece. Me parece que bueno, todos, ya está bien. Esto para, que la cultura que uno para tiene, conocer la imagen y parte del pensamiento de esta mujer que obviamente coincide con Milei. Tiene dos coincidencias muy grandes. Forma de pensar y los animales, el amor por los animales. Sí, sobre todo por las mascotas. Por los perros. Tiene un programa de televisión en ATC, o Canal 7, ya no sé cuál es. Y tiene un perfil muy parecido a lo que fue Yuyito González, muy parecido a lo que fue Fátima Flores, lo que no induce a pensar que sea visitante o amiga de Milei, pero hay que reconocer en eso, ya se van a ocupar otros canales, de recordar su historia como modelo, vedette, etcétera. Pero esta ha sido la sorpresa, la cual nadie tenía o contemplaba en el tablero electoral. En el radar. Exacto, y para un cargo importante. Sí. Y posiblemente que se dé la oportunidad de... No, seguramente va a ingresar porque va como segunda candidata, es una fuerza política que va a sacar seguramente una buena cosecha de votos, con lo cual Karen Reiskar seguramente sea diputada nacional. Segundo punto, se han dado algunas cuestiones, Javier, que son escandalosas. Antes de las elecciones apareció el candidato de la Cruz, el candidato del Vaticano, a pesar de que se haya muerto el Papa Francisco, que es este hombre Grabois, que dijo que él se iba a presentar por afuera, que él le disgusta todo fórmula del peronismo. Escribió su fuerza política en las alianzas como una forma de presionar. Y que no tenía que estar Massa. Pero ahora resulta que va en la misma lista que va el cuñado de Massa. No solo el cuñado de Massa, va a otros hombres de Massa, hombres y mujeres de Massa. Massa metió gente en la lista. Exacto. Sí. Es un caradura. Sí, y no dijo nada, ¿no? No, dijo, pero todos unidos triunfaremos. Apelemos a lo que decía antes, por ejemplo, y a su conflicto que tuvo con el cuñado de Massa, que es Sebastián Galmarini. Fíjate quién mide más. Bueno, en todas las que me pasaron a mí, el que mide más soy yo. ¿Vos pensás que a mí la rosca política me va a permitir encabezar una lista? ¿Y por qué no? Pregúntales. Bueno. Llamalos y preguntales. Llamalo a Massa y preguntale. Pero yo no creo... a ver, Massa mide 8 puntos menos que yo. Pero Massa no está convencido hoy de ser, me parece, candidato a diputado. No estaba convencido de ser candidato a presidente. Bueno, varias críticas le lanzó Grabois a Massa, dijo que era el hombre que le hizo daño a Bergoglio y que por eso él lo combatía y que no podía permitir entregarle el espacio peronista a este hombre que hegemonizaba al partido peronista. Y el que le contestó en su momento fue Sebastián Galmarini, ahora compañero de lista. Ahí tenés el tuit, le dice: sos mentiroso, delirante e inútil, Juan Grabois, el compañero de lista, ¿no? Recordemos que van juntitos seguramente los actos. Y abrazados. Y van a ir abrazados y van a pedir el voto juntos a la gente. Bueno, entre otras cosas, se defendió, por supuesto, a su cuñado Sergio Massa y habló de las encuestas y de que Massa ya le había ganado en las elecciones a Grabois, pero bueno, muy, muy crítico. Le dijo: nunca ganaste ni una sociedad de fomento, le dijo Sebastián Galmarini a Grabois, que ahora necesita que a Grabois le vaya bien porque él está un poquito más atrás en la lista. O sea, si Grabois no gana la sociedad de fomento, él también queda fuera. Realmente, muchachos un poco aprovechadores. Bueno, en algún sentido también la demostración de que esta lista consolidada del peronismo de unidad es lo que se viene viendo en las últimas elecciones, que es una lista loteada. ¿Qué es unidad? Claro, es más que unidad, pareciera ser loteada. Si vos repasás
las listas del peronismo de los últimos años siempre se repiten los nombres, no hay nombres. Para ilustrar, mostremos los nombres. Los nombres nuevos de la lista. Por ejemplo, vos tenés que en el año 2017 se presentaba Vanessa Siley, también se presentaba Hugo Yasky, Pietra Gala. Paremos un poquito. Vanessa Siley de un gremio. De un gremio. Seguí. Yasky también, de otro gremio. Pietra Gala y Agustina Propato, que no es de un gremio, pero es de Sergio Berni. Es la mujer de Sergio Berni, que pareciera ser que en este loteo también siempre tiene un lugar asegurado. Después en 2019 tenés el Debe loteo. tener algún secreto Berni. Algo debe guardar Berni. Algo debe guardar. Porque en las listas del peronismo siempre hay un renglón que se llena con Berni. Nunca lo dejen afuera. Nunca, ni él ni a su esposa, ese cargo es de Berni. A ver si habla. Después tenés en 2019 tenés a Facundo Moyano, ahora tenés a Hugo Moyano, sí. O sea, el lote es para Moyano, lo llena el casillero. En 2021 tenés a Palazzo, otro sindicalista, el lote bancario. Vanessa Siley vuelve por los judiciales y también vuelve Hugo Yasky en 2021. Esta no es la lista de ahora, es la lista de los últimos años, claro, que se repite ahora también. Es el comité de un equipo de un club de fútbol. Sí, es una comisión directiva de un club de fútbol que la verdad, es justo reconocer, no viene funcionando bien ese club. No. Como para que se repitan siempre los mismos dirigentes. Antes, ¿te acordás que decían que en el peronismo el que perdía iba a barrer la unidad básica? Sí, sí. Me parece que estos de la escoba no la agarran nunca. Ahora, vos usaste la palabra loteo y hay una característica común, que es la participación sindical, sí, o por lo menos de cierto sector sindical, en estas listas, fundamentalmente de Moyano, sí, que parece que tiene la llave de cómo meter su gente en las listas. Sí, sus hijos. Sea por camioneros, pero sea por él. Porque hay que recordar que Moyano fue, obviamente, en secreto, uno de los principales sponsors de la candidatura de Néstor Kirchner. Sí. Kirchner ganó Néstor gracias a Moyano. Y hay que acordarse que en esa época Moyano y Kirchner tuvieron un problema de desasosiego en determinado momento, pero después iban a todos lados juntos, hasta que después... terminaron mal. Terminaron mal. Pero Moyano, Hugo, tiene el secreto, la llave, para meter familia dentro de las listas. También la tiene Santa María. Hablando de sindicalistas obvio, que tienen que te lo llave, olvidaste de mencionar. Por eso te digo que otro que siempre tiene renglones para él en las listas peronistas, que... bueno, vienen con esta particularidad de que siempre se repiten o los mismos nombres o los mismos lugares o los mismos dueños de los nombres. Sí, sí. Qué raro en esta muchachada del peronismo de Cristina que acepten tanto o cierren los ojos. Sí, nadie cuestiona, ¿no? La militancia de base, si querés, no cuestiona este status quo que parece ser que por ahora no piensan modificar. Sobre todo de Huguito. Bueno, es lo que decíamos de Kicillof, que tal vez lo vamos a hablar con el invitado, si ganó, perdió, empató en esta repartija, pero que venía pidiendo nuevas melodías para el peronismo. Parece que hacer nuevas melodías con los mismos músicos es medio complicado. Se olvidó los instrumentos. Medio complicado el deseo de Kicillof. Se olvidó los instrumentos, pero insisto en el secreto que tiene Moyano y todos los dirigentes sindicales para imponer condiciones dentro del peronismo tradicional, no tradicional, sí, nuevo, dejar de ser nuevo, etcétera. Sí me impresionó, Javier, también, que Milei ha sido muy reconocido, por ejemplo, como pagador. Sí, buen pagador. Algunos decían eso, algunos cuestionaban esa situación, sobre todo de los que decían las viudas de Milei, viste que mucha gente que estuvo cerca de Milei y ahora es muy crítica de Milei, sí, decían que era mal pagador. Bueno, por lo menos ahora demostró lo contrario. Sí, le ha hecho, digamos, el caso de Agustín Monteverde. Gente que públicamente ha puesto el cuerpo, ha defendido el modelo y demás, bueno, que ahora recibe... estuvo acá, traemos suerte también, ¿no? Nosotros somos como Mirta Legrand. Luego Mirta Legrand. Te hago la vueltita, claro, no, va a ser la voz mejor que yo estoy gordo. No sé, ¿cómo es que hace Mirta? Pero sí, invitados que hemos tenido acá que han defendido la postura del gobierno y que me parece que ahora han recibido, por lo menos, acompañar desde la política y desde el Congreso de la Nación las iniciativas del gobierno. Sí, en el caso de Monteverde más específico por cuestiones de tipo económico, porque Milei descubrió, creo que la semana pasada o la anterior,
que en una de esas reuniones que hizo con todo el mundo de su sector, los digamos, diputados. que Hizo una reunión con los invitó diputados. que los invitó a ver la película de Francella, sobre lo cual vamos a hablar Entre en un otras rato, cosas. a decirles que le falta contenido a las presentaciones de ellos en televisión. Le falta sustancia. No saben explicar la revolución económica que Milei dice que está haciendo. Y por eso tenían que poner un economista, de nota en el caso de Monteverde, a secundar a Patricia Bullrich, que dicen que de muchas cosas puede hablar, pero de números, nada. Claro. Bueno, en el caso de Capital Federal está el caso del abogado Fargosi. Fargosi encabezando la lista de diputados. Que nadie lo tenía en cuenta. Se especulaba que podía estar en la lista por un hombre cercano a Milei, fue el autor de Ficha Limpia, cuando fue todo el conflicto ese por si salía, si no salía, bueno, fue el que se puso al hombro la redacción del proyecto que finalmente estuvo en diputados, que no salió por algunos votos, y bueno, nadie se imaginaba tal vez que iba a encabezar, que iba a ser el hombre, el frontman de la lista de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. En la cual estaba, bueno, porque él anduvo con Patricia Bullrich, anduvo con Macri y todo, bueno, reúne las tres fuerzas. Exacto, bueno, Juntos por el Cambio en esta implosión que tuvo, los halcones quedaron del lado de la Libertad Avanza, bueno, Fargosi siempre fue vinculado a Patricia Bullrich y a los halcones, ¿no? A los hombres más duros de la Libertad Avanza, del Juntos por el Cambio. Hay otra figura de la televisión que también obtuvo un lugar de las candidaturas, pero en este caso por Corrientes, que es esa presentadora que estaba en Canal 2, creo que se llamaba Virginia Gallardo, que va a ser representante para integrar el Congreso de la Nación, cuya mayor notoriedad política fue un día que lo invitaron a un programa de la tarde. Polémica en el bar. A Polémica en el bar, a la que fue Axel Kicillof, en lo que iba a ser una tenida graciosa, cómoda. Sí, una clase de Kicillof de economía en la época que a Kicillof le gustaba. Y ocurrió esto. Yo te digo. Profe, yo a mí me gusta preguntar ahora algo. ya no soy por favor. No, pero dijiste está bueno, decí profe. No, quiero una pregunta. Pero esto es serio. Una pregunta. ¿Puede ser que dijo que la inflación no era un fenómeno monetario? Es que no es. ¿No es? Mira, te lo demuestro. Bueno, entonces tengo una propuesta para hacerle. ¿Cuál? ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con una emisión monetaria? Te quiero contar con quién estudia Virginia Gallardo. ¿Con quién estudia Virginia? Estudié para ser contadora en la UNE, no ensucies. En la UNE. ¿Qué ensucia? Estudia en la UNE y aparte, estudia economía para coloquiar con Milei. Mira qué interesante. Mira qué interesante. Bueno, no fue demasiado feliz la explicación que dio. No dio respuesta. En esa época también se discutía mucho sobre si era monetario o no el fenómeno de la inflación en la Argentina. Y después Virginia Gallardo explicó que esas clases que tiene con Milei, que ella tiene las anotaciones de las clases que tomaba, y tal vez es la justificación de que se conocen de ese tiempo, ella dice que todo lo que Milei le explicó que había que hacer en la Argentina es lo que está haciendo efectivamente ahora, y que por lo menos en eso Milei es muy coherente. Hablando de coherencia o no coherencia, hay una salida de alguien que parecía una persona que era un candidato fijo en Córdoba, un reconocido dirigente que es de Loredo. Sí. ¿Y qué pasó con de Loredo? No se quiso someter, dijo. Exacto. Fíjense en la aparición pública de él hace 48 horas, desertando de cualquier alternativa de aspiración política en el Congreso de la Nación. De manera que a un cordobés le podés pedir muchas cosas, pero no sumisión. Dudo que la obsecuencia o la sumisión sean constructivas. Estaba dispuesto a acompañarlos en la lista, pero no a cualquier precio. No acepto la invitación. Creo que hay un mandato social para que los políticos no se aferren a los cargos. Bueno, no va a ser la primera vez que rechazo uno. Bien, acá hay varias interpretaciones. Sí. Vos tenés una. Una es que rechazó porque no le gustaba el lugar en el que lo colocaban en la lista. La Libertad Avanza parece que elige a Gabriel Bornoroni en Córdoba, y que él no aceptaba... Que era propio. Que claro, un propio, uno que ya está pintado de violeta hace mucho tiempo, y que él no aceptó esta situación de estar por debajo, no solo viene una mujer, sino de estar tercero en la lista, en la nómina. Ajá. Otra que eres demasiado amigo de Clarín. Tal vez.
Tal vez sea otra y le pedían... Como el suegro. La sumisión era que tenía que romper determinados vínculos. Como el suegro, Mirá. que fue ministro de Macri. Mirá. El tema Clarín es un tema que lo tenemos ahí algo más que en la superficie, el conflicto entre Milei y el grupo Clarín, sobre todo por la cuestión de si se acepta o no... Está latente el tema del dictamen. Sí, exacto, ese dictamen que está por salir. Pero fíjense ustedes que por esa cuestión de Clarín y a raíz de la actitud que tiene Milei contra el grupo o haciendo ejercicio de equilibrio o lo que corresponde, negándose a aceptar el monopolio de Clarín, hasta Víctor Hugo Morales habló. Alguien que día y noche y día, se empecina en desfigurarlo a Milei del modo que ustedes quieran imaginar y del que no quieran imaginar. Pero resulta que con este tema de Clarín, que alguna vez Clarín le ganó un juicio a él, dijo lo siguiente. Contra Clarín. No puedo evitar simpatía, no puedo evitar saber que ese hombre tiene razón. Sería como desdecirme. Cuando él dice que son una mafia, es verdad. Cuando él dice que lo están extorsionando, es verdad. Cuando él los pelea, de verdad que marca un poco más el camino que deberían haber recorrido aquellos políticos que a mí me provocan simpatía o adhesión. Es una pena que sea Milei, particularmente Milei, el que haya tomado una especie de bandera contra esa mafia de Clarín. Pero yo no puedo evitar estar de acuerdo en esa faceta con un hombre que me resulta muy rechazante, como Milei. Rechazante, ¿de dónde habrá sacado esa palabra? Pero por suerte no escribe, habla. Tal cual. Relata fútbol. Viste, en todo esto de las elecciones estamos hablando demasiado de esto, pero hubo un pase sensacional de digamos una confirmación, porque ya está en el gobierno. Es el caso de Luis Petri. Sí, Luis Petri, que la velocidad, ¿no? Lo caracterizó la velocidad, porque el día que se afilió lo confirmaron en la lista de Mendoza. Exactamente. El mismo día que se afilió a La Libertad Avanza. Una forma que ha tenido también Cornejo de sacárselo de encima. Sí, hay un poco de ruido en Mendoza, ¿sabe cómo se configura? Porque estaba dividido, había ciertas proporcionalidades que parece ser ahora, bueno, ¿Petri a quién representa? ¿A La Libertad Avanza o a los radicales? Sabrá Dios. Y bueno, ahí empieza eso, los radicales diciendo que ya no es más nuestro, con lo cual a nosotros nos corresponden más lugares. Claro. Te lo contamos a La Libertad Avanza. Bueno, todo eso también se está reconfigurando. Bueno, reconfigurando en cierta medida, porque ahí también Petri quería colocar a la hermana. Sí. Y Cornejo también quería colocar a la hermana. Sí, hubo muchas movidas para mujeres, esposas y demás, que al final no se consolidaron mucho, pero las especulaciones corrían muchas de familiares que iban a agarrar. Estamos hablando, no nos metemos demasiado en las provincias donde hay cuestiones hay para hacer, perlitas, perlones. Si querés podemos contar brevemente la estrategia de Pilar Ramírez, que es la mujer fuerte de La Libertad Avanza en Capital Federal, que quería ser senadora, pero claro, no tiene ni la imagen, ni los votos, ni el peso para ser senadora. ¿Y cuál es la picardía que hizo? Se puso de suplente de Patricia Bullrich. Especulando, por supuesto, que Patricia Bullrich no va a cumplimentar su mandato, porque Patricia Bullrich va a ser candidata seguramente a jefa de gobierno en 2027. ¿Y quién va a reemplazar a Patricia Bullrich en el Senado Nacional? Pilar Ramírez. Convengamos que es algo más que influyente, ella y su marido. Es algo más que influyente, y fíjate vos cómo va a lograr un interesante cargo sin tener que presentarse y encabezar la lista. Bien, no anunciamos que tenemos acá como invitado a Daniel Vilota, que supongo que nos va a decir, por ejemplo, alguna sorpresa en las listas que faltan. De último momento, los cierres de último momento. Sobre todo porque la Libertad Avanza no cerró todavía. Ya cerró en la provincia de Buenos Aires, ahora lo anunciaron, me acaban de confirmar por teléfono. ¿Ah, sí? Sí, ya las especulaciones que corrían, pero ya se confirmó. ¿Y hay alguna sorpresa ahí? No, por ahora, bueno, tengo que ver el detalle, pero bueno, en principio es lo que se hablaba. Ponete ahí. Macri no está del todo disconforme, parece que colocó más o menos bien algunos de los suyos. No solo por eso, no solo por la que le dieron los lugares que pidió para De Andrés y la otra mujer que había pedido, sino porque dice, la lista de Libertad Avanza, los que van de Violeta
son gente que él también, o que supo estar pintada de amarillo. Exacto. Se esperaba que por ahí venían algunos, gente marginales, o como él llama, gente del tren fantasma de la Libertad Avanza. Bueno, parece ser que es muy prolija la lista en la ciudad de Buenos Aires de la Libertad Avanza. También más o menos contento quedará Massa o no, porque el candidato de la Cruz, sí, que es el señor Grabois, que lo vetó a Massa, en alguna medida parece que tuviera más poder que el propio Massa dentro de este paquete en este comité directivo del peronismo bonaerense. Bueno, Massa logró lo que quería. Massa metió la mujer número 2 de la lista, es de Sergio Massa. Tiene gente que le responde en la lista, metió a su cuñado, metió a otra mujer concejal de Marcos Paz. Me parece que Sergio Massa, teniendo en cuenta que viene de ser un mal ministro de Economía, de haber perdido una elección muy fuertemente para el peronismo, lograr este nivel de influencia en las listas es muy meritorio. Bueno, están todos contentos entonces. Me parece que el que no está contento es Kicillof. Porque no tiene ni un amigo en la lista. Me parece que le cuentan a Kicillof, a Yasky y a Moyano, que me parece que son de Yasky y de Moyano, no son de Kicillof, ¿no? Bueno, eso se lo dejamos a Vilota. Sí. Vamos, antes de pasar a un corte y de tener la entrevista con Daniel, a hablar de un tema que también va a ser determinante para las próximas elecciones, sobre todo para los próximos 60 días, en los cuales el rol de Milei va a ser mucho más gravitante para explicar las dificultades que hoy tiene la economía, un poco a la intemperie, sí, con dos temas que para Milei y para todo el conglomerado oficialista es fundamental: que no se escape el dólar y que no se escape la inflación. Y que para eso, bueno, van a hacer cuanta decisión... Sí, incluso planchar la actividad. Exacto. También es una advertencia a la oposición, que los quiere voltear de cualquier modo a través del tema de sacarle más plata, sea a través de subsidios, de mecanismos, de pedidos, de recambios, por medio de causas justas. Sí, bueno, esta semana tuvo cierta tregua, cierto oxígeno en el Congreso Nacional porque venían juntándose y levantando la mano para autoconvocarse, y por lo menos esta semana volvió a funcionar con comisiones el Congreso, dándole un respiro. Habrá que ver qué pasa esta semana, pero por lo menos esta semana tuvo paz. Pero para eso es bastante importante la observación de un economista, que es Rodolfo Santangelo, socio de Carlos Melconian, que no es precisamente amigo de Milei, quien, referido al tema que siempre invoca Milei, es: gastemos lo que tenemos, pero no podemos gastar lo que no tenemos, que es lo que está planteando la oposición, y que dijo que, bueno, habría que condenar aún judicialmente a aquellos legisladores que promueven un gasto exagerado, un gasto que no se puede financiar, vulnere el equilibrio fiscal. Al respecto, observen esto de la voz de Rodolfo Santangelo, que es, digamos, no es una persona propia del gobierno Milei. Mira, esto es como en la familia o en un consorcio, ¿viste? Vos podés decidir si querés pintar la pared, arreglar la cocina, cambiar los muebles, pero tenés que estar sujeto a la restricción presupuestaria. ¿Cuántos ingresos tengo? ¿Cuántos gastos tengo? Y ayúdame a decidir qué gasto hago y qué gasto no hago. Lo que no se puede en ningún consorcio, en ninguna familia y tampoco en el Estado es promover gastos que no tienen financiamiento. Entonces, creo que se piensa demasiado en la política chica, en la política en minúscula, que un peso para la universidad, que un peso para los jubilados, que un peso para los siguientes. Decime quién lo paga, decime quién lo paga. Si le querés aumentar a los jubilados, ¿a quién le bajamos? ¿A los maestros, a los militares, a los policías, a las provincias, a la obra pública? Decime a quién le bajo, porque no hay plata para todos. Entonces, lamentablemente estamos perdiendo una oportunidad, como país hablo, de institucionalizar, de transformar esto en una política de Estado. Porque, a ver, equilibrio fiscal ya lo tuvo Néstor Kirchner en el 2003-2004, y lo perdimos en el 2010, lo tuvo la convertibilidad y lo perdimos. O sea, no es la primera vez que se logra esto. Lo que sí tenemos que transformar es que sea la primera vez que no se pierde. Una advertencia. Milei dijo que lo sacan con los pies para adelante. Exacto. Antes que tumbarle el equilibrio fiscal. Vamos a un pequeño corte y después vamos a tener sentado acá a Daniel Vilota para continuar con todo este tema que hoy candente envuelve a los argentinos. Quizá tengamos alguna noticia de Bolivia, y también no nos vamos a escapar de la polémica del cine nacional, de esta cuestión del que los actores presuntamente de culto
quiere decir que no los ve nadie. No ve nadie. Se han lanzado contra Guillermo Francella. El que lo ven todo, ¿no? Que está batiendo los récords. Exacto. ¿Y por qué unos cobran y los otros no cobran? Y sin embargo, los que no cobran ganan más de los que cobran. Claro, te iba a decir, cobran todos. Algunos cobran el producto de su trabajo y otros cobran el producto de sus vínculos y relaciones. Exacto. En un minuto, Daniel Vilota. Además de periodista respetado, a Daniel Vilota lo ven. Yo sé que no suele ser el hecho de que te vean una forma de enaltecer a un periodista, pero el caso es que él reúne las dos condiciones, de hombre probo que conoce el mundo, particularmente de la provincia de Buenos Aires, y que además a la gente le gusta verlo. Y encima trabaja con nuestro cordial amigo Carlitos Pañi. Primero, ¿tenés alguna sorpresa nueva? No, ninguna ¿En la de lista? última hora, porque vine para acá y perdí un poco de contacto. Les estaba comentando ahora con Javier. Eso no garantiza entonces que seas un gran periodista. A ver, quiero darte una. Sí. La coalición cívica va a ser respaldada en la elección de la provincia de Buenos Aires por los 27 intendentes del radicalismo que están con Miguel Fernández. Vos te acordás que el radicalismo bonaerense tiene una situación peculiar, sí, porque tienen judicializada el reconocimiento de autoridades. Sí. Entonces necesitan de 2 firmas para que el radicalismo pueda estar en una alianza. Como no se pusieron de acuerdo, el radicalismo no puede competir como tal. Un sector, el de los 27 intendentes, va a estar en la coalición cívica. ¿Es el tendal que dejó Manes cuando se volvió a Capital ahora? Y querías una sorpresa. Me dicen que Manes llamó esta noche viendo si la coalición cívica no lo respaldaba en Capital como candidato a senador porque no tiene garantizado hasta ahora un partido para competir. Porque no va con Lustó. Porque se peleó con Lustó, parece que hubo diferencias. Sí. ¿Quién es el que se pelea más, Lustó o Manes? Qué difícil establecer eso. Sí, muy difícil. Porque Lustó es jodido, terco. Es lo que dice la gente. Manes se autorreconoce como el loco bueno, o sano. Claro, el loco malo es el hermano. Sí, no, él dice que el loco malo es Milei. Quiero decir que lo dice Manes, no nosotros. Bueno, paremos con las bromas. ¿Cómo es posible que desde la cárcel una señora imponga como 12, 14 candidatos en la provincia de Buenos Aires? Es una gran pregunta. Entiendo que es la única que es respetada por todos los sectores para armar una lista sin que haga falta apelar un corte de luz. Esto es muy importante. Hablando de eso, hay corte de luz en Bolivia. Claro. Iba ganando. Para variar. Está es universal el método. Es claro. Es un método universal. Bueno, por ahí esta noche también hay un corte de luz, no sé. No, a ver. No sería tan importante. La impresión, hay una diferencia enorme entre la negociación por la lista del 7 de septiembre y la del 26 de octubre. Claro. La del 26 de octubre estuvo en manos de Cristina, que parece que es bastante taxativa, porque lo llamó a Kicillof y no hubo debate, ni le dijo, mira, tenés 2 lugares en la lista. Duró 5 minutos la conversación, me cuentan, y yo no sé si se pusieron de acuerdo, pero por lo menos acataron. Vale para el resto, eso me parece una diferencia notable. Y no puso a su hijo. Me parece que la intención nunca fue ponerlo, sino que ocurriera lo que ocurrió. Los 3 primeros lugares de la lista intentaron ser representativos de los sectores de Fuerza Patria y el resto tienen que ver con ella. Del segundo al octavo, más o menos, ¿no, Javier? Porque no me acuerdo de memoria. Y pusieron una figura que aparentemente no tiene... Ese también se lo atribuyen a Kicillof, que según él, claro, este es un juego casi, ¿cómo decirlo? Voy a usar una figura que usó Cristina con Masi, casi de fulleros. Él dijo, debería ser alguien parecido a Tayana, y le tomaron la palabra. Y ahora le atribuyen a Tayana... Que sea de él. A que sea de él, cosa que Kicillof niega, no en rechazo a Tayana, sino que él no lo puso. No, lo gracioso es con Tayana que se construyó una imagen, como habla bajito, de que es un hombre, por ejemplo, de los no alineados, y cuando estaba en la Cancillería puesto por Cavallo, nunca renunció, mientras Menem rompía con los no alineados. Siguió cobrando el sueldo, más tarde se fue, y después como canciller
bloqueó, por ejemplo, la posibilidad de que un señor como Rogelio Fitter pudiera alcanzar un cargo... De relevancia. No de relevancia, sería el más importante en el orden internacional hasta la llegada del Papa, por cuestiones de tipo personal, político. Hay toda una... Desmentiría que es el moderado que están colocando en la lista. Aparentemente el moderado. Sí, ¿no? Aparentemente. Quizá porque vino de una experiencia mucho más belicosa en el pasado. Digamos. Bueno, con el último moderado no fue muy bien la experiencia. Alberto Fernández, que era el moderado también, sí, no pero fue muy feliz Alberto Fernández no siquiera tenía historia. Está bien. Pero, bueno. Yo te quería preguntar una cosa, que hablabas de Kicillof. Y Kicillof, vos decís que le dieron solo 2 lugares o no él pedía 4 para la lista. No pareciera que fue muy satisfactorio el cierre para él. Ninguno de los dos. Ahora, el sin 7 embargo, de septiembre tampoco. Por eso. Sin embargo, si el peronismo no hace una buena elección ni en septiembre ni en octubre, se la van a facturar a él por el desdoblamiento y demás. O sea que Kicillof se va a llevar todos los cachetazos si pierden y no armó las listas para pedir los votos. Bueno, esta es una de las paradojas que tiene este cierre de lista. Kicillof es el más interesado en poder ganar la elección del 7 de septiembre para que no le carguen a él precisamente la derrota. Pero también es cierto que Kicillof deja demostrado acá. Mira, quienes están muy enojados esta tarde son los aliados de Kicillof. Claro. Muy enojados, no un poco enojados, muy enojados, porque descubren, esto es lo que opinan, tal vez un poco tarde, que Kicillof es un gran funcionario, pero no un líder político. Claro. Y algunos se reprochan no habérselo dicho personalmente en las mesas que tienen para discutir. Es curioso también que entre gente grande nadie te diga lo que tiene que decir en el momento indicado. Claro. Mirá, si fuera hoy, yo creo que Kicillof, a cómo están las cosas, aunque el peronismo gane, le va a costar explicar que él tiene que ver con esto. Claro. ¿Sí? Probablemente eso ocurra si el 7 consigue imponerse, algo de lo que el peronismo está confiado. Pero por eso mismo, esta posibilidad de ganar el 7, yo creo que hizo que Cristina acelere con esta idea de que Máximo ocupe la lista, que Grabois lo corra a Massa, de todos modos de poder armar una lista para ella, pensando probablemente en esta victoria de Kicillof. Ahora, esa lista que uno está conociendo tiene como una suerte de contradicción, no solo la de el candidato del Vaticano con Galmarini, sino que los sindicalistas, digamos, muchos tradicionales, van con otras figuras que parecen más de izquierda. ¿Cómo es ese fenómeno? Hablamos, por ejemplo, de Moyano y Yasky. O Moyano y Trota, que representa ahí. Y Fernanda Miño también, del FISU. Bueno, yo creo que en la mejor tradición del periodismo, del peronismo, no del periodismo también. Los sindicatos están ahí para financiar la campaña. Claro. Es muy difícil financiar una campaña cuando no sos gobierno y por lo general en la provincia de Buenos Aires una de término medio debe suponer $100 millones. Vos me dirás, estoy sugiriendo que el dinero va a salir de las cajas de los... No, ni de loco. No. Probablemente sea del patrimonio personal de cada sindicalista. Seguramente. Te conozco mucho que nunca diría. Jamás. Ni se me ocurriría. Y si lo dije, no fui yo. Exacto. Era un momento en que estaba enajenado. Sí, sigamos. Hablando de las elecciones están las de septiembre, se vota en septiembre y se vota en octubre. ¿Vos imaginás? Porque hay una fantasía que dicen que en septiembre juegan los intendentes y en octubre no juegan los intendentes y que puede haber un resultado muy distinto entre una y otra. ¿Vos creés que ese fenómeno puede ocurrir? ¿De que el peso del aparato puede ser tan importante en septiembre y que descuidado en octubre? Hay un problema, porque tenemos que volver al conurbano, que es la mayor concentración de votos de la Argentina y que es el mayor bolsón de pobreza estructural. No hay ningún partido no peronista que tenga una buena base ahí, ni una logística para cubrir una elección. Solamente por citar 2 ejemplos muy a mano. En La Matanza va a haber habilitadas 3.600 mesas sin la de extranjeros. Y en Almirante Brown, que es donde yo vivo, 1.300 mesas. Es decir, que en un ratito necesitas 5.000 fiscales y 5.000 fiscales entrenados. ¿El peso del aparato puede detener una ola electoral? Supongamos, todo el mundo sale a votar a Milei. No. Pero sí hay cosas que puede hacer y que probablemente esta vez no ocurran, porque también es cierto que en la primera vuelta del 2023 el peronismo lo acompañó a Milei, con la fiscalización y con la reposición de boletas. Una parte del peronismo. Una parte importante que eran los intendentes que no querían ver al PRO ganar. Exacto. Y esto es cierto. Acuérdense que en el 21 al PRO le había ido bastante bien en el conurbano. Eso no va a ocurrir esta vez. Y probablemente hay que tener en cuenta que en el conurbano el desempleo, sobre todo el desempleo
que tiene la cara de lo informal, porque en el conurbano no se está generando empleo en blanco, es un promedio de 2 puntos más alto que en el resto de la Argentina. Yo creo que en ese cuadro el peronismo puede hacer una buena elección, sobre todo en el conurbano, que tal vez funcione como una suerte de paso, esta paso a la que todo el mundo le empieza a tener cariño después que se la suprimen. Claro, exacto. Y si entonces tal vez el peronismo consigue una buena elección, tenga una motivación para el 26 de octubre. De otro modo, no, porque es cierto lo que vos decís, los intendentes no están contemplados en la lista del 26 de octubre, claro, que es lo que todo el mundo suponía que iba a ocurrir. ¿Y por qué, si no están conformes con una cosa o con otra, van a determinar un voto a favor de determinado sector con el cual no les garantiza nada? Porque lo mismo a los desocupados. ¿Que el peronismo le va a garantizar ocupación? No, pero es cierto que los sindicatos, que Grabois, tienen cierta fidelización de un sector del voto, que es el voto que probablemente se identifique con el más duro a Cristina. Creo que esa lista lo que representa es un equilibrio hacia adentro de la coalición, más que pensando en un electorado al que hay que seducir o atraer. ¿No te resulta raro que teniendo Cristina tanta influencia en la confección de la lista, presuntamente, porque no creo que haya, ella no puede poner plata ahí como los que ingresaron, porque se la están decomisando presuntamente? Es bravo tu viejo. Sí. Me quedé con el chiste. Sí. No, seguí, no hay problema. ¿No te parece raro que ninguno habla de la libertad para ella? Bueno, yo creo que no hay hoy, si la gente esta es presuntamente lúcida y profesional, sabe que no hay ámbito o no hay marco para hablar de eso. Era una de las propuestas, hablar en la campaña de la libertad, no que fuese una propuesta, pero sí una consigna. Yo creo que la abandonaron porque no hay marco en esta sociedad para hablar de este tema. Si vos me preguntas a mí, no hay marco para hablar de política. Mirá, si cualquiera de nosotros tres, despojado de nuestro trabajo, tuviésemos que ir a votar en la provincia, ninguna lista nos convoca, no solamente la de Fuerza Patria. Esto no es en contra de Habla ningún por candidato. vos, ¿eh? ¿Sí? Yo tengo absolutamente en claro a quién voy a votar. No te voy a preguntar a quién. No, por favor. Bueno, entonces tenemos que a Kicillof lo apagaron. Lo apagaron. Y estás, digamos, como líder, está un poco complicado hacia adelante. ¿Ustedes se acuerdan que la última vez que vine hablábamos de la ruptura de Kicillof? Y yo les decía que me parecía imposible que rompiera. Exacto. Kicillof está condenado a ser aliado de Cristina, porque cualquier posibilidad, terminar bien su gobierno, o tener una chance de candidato a presidente, depende de Cristina, que para mal o para bien, lidera a Fuerza Patria y a todo ese conglomerado que está expresado en esta lista. Ahora, como vos lo decís, eso también valía para Alberto Fernández. Y si Alberto Fernández en determinado momento hubiera tenido las hormonas suficientes en la época de la pandemia, por ejemplo, para romper, hubiera sido diferente el cuadro. Lo que pasa es que puso las hormonas en otro lado. Claro, cierto, eso es verdad. Me olvidaba de eso. Pero vos, todo es joda para vos. No, trato de tomar esto, mirá, vivimos en Argentina. Trato de darme ánimo. Ahora, todos los que se animaron antes de esta situación, que a Cristina le quisieron complicar la jefatura del Partido Justicialista, que tuvo que apelar a esta cuestión de los padrones y demás, Axel con el desdoblamiento también la desafió y demás, pero ahora a la hora de los bifes, Cristina siempre se lleva todo. ¿Por qué no solo Axel? Vos decís que Axel está condenado a ser aliado. Pareciera que todos están condenados a ser aliados. Lo que pasa es que la clave de Javier está en el conurbano, donde Cristina tiene una intención de voto, aunque no sea candidata, de arriba de 40 puntos. Ahora, lo que habría que preguntarse es, ¿cómo alguien que no gobierna desde el 2015, porque cuando fue vicepresidenta sus funciones eran legislativas, tiene un recuerdo tan positivo en la gente? Lo que se me ocurre, es muy mala mi explicación, es que todo lo que hubo después hizo menos por esta gente, para que ella la sigan recordando. Como decía el general. No es que somos muy buenos nosotros, los demás son muy malos. Exacto. Este es un problema para pensar. Es un problema para pensar para toda la oposición al kirchnerismo. O bueno, la gente por ahí está agradecida por algo que presume que Cristina hizo por ellos, o por lo que Milei llama el fenómeno cultural. Probablemente eso influya mucho. También es cierto que hay un voto no kirchnerista fuerte en el conurbano, pero esos votos en general, para fidelizarlo, para captarlo, hay que estar en el conurbano. Y me parece que el desafío que tiene la Libertad Avanza Futuro es construir ahí una base territorial, no solamente pasar por ahí cuando hay elecciones.
Hoy todo depende mucho de la figura y de la imagen positiva de Milei. Esta lista que estábamos viendo con vos, o las del 7 de septiembre, tienen, por ahí no las de Fuerza Patria, porque tiene muchos intendentes, no expresa gente que le atraiga más a Milei. Es solamente Milei, probablemente por eso Milei va a tener que cargarse, sin otra posibilidad, la campaña al hombro. Claro, porque sus representantes, digamos, no atraen demasiado tampoco. Bueno, en algunos casos, sin que esto constituya un juicio de valor, algunos de los que rodean a Pareja no solo que atraen, sino que por ahí repelen un poquito. No, y aparte un fenómeno, si querés, no tanto en la de septiembre, pero sí en la de octubre, que Milei no buscó, por lo menos las listas que están apareciendo ahora, gente del territorio, sino más bien figuras mediáticas, por supuesto no todos, hay excepciones de todo, pero parecía una diferencia también entre los que pelean el territorio, los que están en el territorio, y figuras tal vez más convocantes desde los medios o las redes sociales. Bueno, mira, ahí en la del 26, creo que sexta, tenés a una dirigente, Almirante Brown, que es Miriam Niveiro, muy ligada a Pareja, que es la directora de la misteriosa, para mí, área de suelo del Ministerio de Economía, que probablemente sea el intento de sumarle votos a Milei. Ahora, claro, el que vaya al cuarto oscuro y la vea a Niveiro se va a preguntar quién es Niveiro. Esto lo sé yo porque la conozco. Exacto, octava va, Niveiro. Octava, perdón. Sí, perfecto. Pero bueno, por eso tenés el caso de Niveiro y, por ejemplo, tenés el caso de Tronco, el hombre de Neura de los medios, que también está en la lista, está número 11 en la lista. Por eso digo este mix de gente del territorio, gente más mediática. Bueno, quiero contarte de Reinhardt, a la que citaba, porque es de zona sur. Ella es de Banfield y su hermano, que es abogado, es muy amigo de Pareja, probablemente por eso ella consigue su ubicación, probablemente injustamente asociada a Milei por este pasado de modelo, pero tiene que ver con Pareja. No con los perros. Bueno, quisieron hacer pasar los perros por otra cosa, por suerte quedó claro que no. Perfecto. Ahora, número 2. Sí. Bueno, en fin, es algo aluvional como cualquier fuerza nueva, ¿no? Claro. También lo de Libertad. Claro. Sí, bueno, Evita puso a Astorgano, que lo llevó en un tramo de taxi, ¿verdad? Querría que tenga menos memoria. Y cuya mayor y más importante moción dentro de la Cámara de Diputados fue, por favor, abran las ventanas. Bueno, por ahí Reinhardt viene a garantizar que nadie le meta el perro. ¿Por qué no? Bueno, de eso debe saber. Sí, claro, seguramente. Ahora, en la lista del peronismo una curiosidad, porque tenés a Sergio Massa, que perdió la última elección, a Grabois, que perdió la interna con Sergio Massa, a Cristina, que perdió nominando a toda esta gente, y el único que ganó, que fue Kicillof, es el que menos puede colar. Bueno, es como al revés de lo que sería históricamente el peronismo. Te hago de abogado del diablo. Kicillof ganó porque Cristina le ordenó a los intendentes que trabajen para él. Él no es el producto de una elección interna que ganó. Bueno, pero en los papeles, el que ganaba siempre era el ordenamiento del peronismo, lo hacía el que ganaba. Y ahora pareciera que lo hacen los que perdieron. El detalle ahí que hay que mirar es que probablemente pase lo mismo, es que si bien Kicillof ganó la mayoría de la legislatura, tiene que ver con la cámpora. Claro. Entonces, ese peso definitivo define si vas a gobernar tranquilo o no. Y esto vuelve a repetirse. La cámpora de los 15 cargos que ponía en juego el 7 de septiembre los tiene todo en posición de ser reelectos de nuevo. Claro. Probablemente no con las mismas personas en todos los casos. Sí, pero no se debilitaría. Claro, y es lo que busca Cristina. Acá hay algo muy interesante, porque Massa hay que reconocerle su parte siempre. Sergio calcula, lo digo así cariñosamente, que si vota poca gente, que es lo que todos sospechamos, va a bajar el piso para la electoral. Primera elección. Para la segunda, para la del 26, si votan pocos, todos van a poder colocar más legisladores. Entonces eso hace pensar que el que esté 15 en La Libertad Avanza, o también en Fuerza Patria, sean lugares que puedan, claro, que porque los porcentajes subirían, los porcentajes de todos subirían. En una elección muy polarizada, donde uno termina de preguntarse hasta dónde surte algún efecto una candidatura como la de Florencio Randazzo, ¿no? Claro. Eso, la candidatura de Randazzo es obviamente un masazo para el peronismo. O para Schiaretti el masazo, no lo sé, no. A Schiaretti el masazo creo que se lo están dando con Natalia de la Sota. Exactamente. Están haciendo política el gobierno. El gobierno está haciendo política y yo los escuchaba con mucha atención con lo de Loredo, porque probablemente de Loredo haya sido perjudicado por el fallo del juez electoral de Córdoba, Vaca Narvaja, que lo obligaba para ser candidato a hacer una interna después de esta noche, con lo cual no tenía chances. Claro. Y la única chance de ser era aceptar el tercer lugar a cuestas de ser expulsado de su partido. Algunos creen que esta es una picardía de Schiaretti porque si de Loredo competía, le quitaba votos
a Hacemos por Córdoba, y otra que le imputan injustamente seguramente a Schiaretti es el fallo que evitó 2 veces la intervención del PRO que dispuso Macri a favor de Agos Carreño, que seguramente por casualidad vota siempre con los diputados nacionales de Hacemos por Córdoba. Exactamente. Claro. Es una confabulación del destino. Es el que ha ido ahora a Estados Unidos para investigar la operación esta de la criptomoneda Libra, que obviamente no creo que sea del interés de Javier Milei. Probablemente, les añado un dato más, Carreño termina su mandato como diputado nacional y reasume de legislador en Córdoba, en la unicameral, donde tenía licencia y es legislador hasta el 2027. Uno imagina que va a votar, para ser coherente, de nuevo con Hacemos por Córdoba. Sí, claro. ¿Lo de Schiaretti está confirmado como primer Schiaretti diputado? está confirmado. Yo creo que Schiaretti sale a competir para tratar de evitar que La Libertad Avanza haga lo que se espera, que es una gran elección que de todas formas va a ser. Hacemos por Córdoba tiene un objetivo bastante modesto, que es elegir 2 diputados sobre 7. Aún con un candidato que es una figura de mucho prestigio en Córdoba, como Schiaretti, pero también hay que recordar que la ola en Córdoba, desde aquel famoso episodio, ¿te acordás con la policía de Villa María, entre De la Sota y Kirchner, tiene un marcado sesgo antikirchnerista? Hay que acordarse que Schiaretti, sobre todo los 2 primeros años de la gestión de Alberto Fernández, acompaña en el Congreso a la gestión del kirchnerismo, y que ese es un costo caro que creo que sigue pagando. Y que todavía no está despejada la ecuación si esta elección, tanto la de septiembre como la de octubre, si se va a nacionalizar o va a ser más local, ¿no? Porque la nacionalización favorecería la posición del gobierno, y si va más a lo local y la gente vota más por su cercanía, tal vez la posición del gobierno esté más debilitada. Yo creo que en casi todas las provincias la del 26 se va a nacionalizar y va a favorecer a Milei. Tengo un signo de interrogación en la provincia de Buenos Aires. ¿En algunos distritos? No, que la del 7 efectivamente va a ser local, y hay que ver si la del 26 de octubre el gobierno nacional consigue nacionalizarla. Bueno, falta todo el desembarco de Milei estas semanas hasta septiembre, tratando de nacionalizarla, ¿no? Ahora va a ir a Junín. Es una campaña rara, porque seguramente Milei va a bajar a respaldar a sus candidatos para el 26 de octubre sin conocer el resultado del 7. Es decir, van a confluir las 2 campañas. Claro. ¿Vos ves el resultado del 7 como determinante para el resultado de octubre? Yo creo que el que gane el 7 tiene una motivación para trabajar el 26. No veo igual el que pierde el 7. No importa quién sea el actor, digamos, yo lo voy a ver con motivación para ir al 26 a trabajar de nuevo. ¿Influye en algo que haya perdido, como se preveía, el candidato de Evo Morales en Bolivia? Habría que preguntar en Villa Celina, que es donde estuvo Milei y todos estos muchachos con los buzos. Hay que decirle a Pareja que tiene que comprar buzos más grandes. ¿Cómo le va a poner una esmola a Montenegro? Sí, aparte, el color aparte tampoco lo favorece, el color tampoco lo favorece. Ahora, el osito Verne, ¿cuál era? ¿Era Montenegro o era Cristian Ritondo? Y el físicamente más parecido me parece que era Montenegro, ¿no? Era Montenegro, sí, sin dudas. Montenegro va a tener una buena elección. Bueno, eso es lo que espera el gobierno. Les hago un breve, si quieren. Sí. Yo creo que las dificultades podría tenerlas el gobierno en la segunda y cuarta sección electoral, porque esas terceras listas que aparecen en una polarización, la de los Passaglia en la segunda con San Nicolás, y sobre todo sumado Pergamino, que es el intendente del PRO, Javier Martínez, de acuerdo a los sondeos no harían una mala elección, no van a ganar, pero le van a quitar seguramente votos al gobierno, y lo mismo podría ocurrir en la cuarta, con la lista que encabeza el intendente de Junín, Pablo Petreca, pero que hay 7 o 8 intendentes más coaligados ahí. Yo, otra vez, no sé si van a ganar, pero probablemente contribuyan a que el gobierno no gane. Siempre que hablo del gobierno hablo de Milei. Sí, está claro. Pero con un final, por lo menos el gobierno lo que especula es que con un final muy abierto, no tanto en la tercera, pero con un final abierto en la segunda y la cuarta. Me parece que en la segunda y la cuarta el gobierno está en condiciones, habrá que esperar el resultado, no de perder, sí de salir segundo, a ver, para decirlo más claramente. Cómodo. La primera tiene un escenario donde puede imponerse, pareciera que en la tercera la ventaja es difícil de contar. Y en la octava en un escenario de paridad que habrá que ver hasta el final, pero hay que recordar que Alac, cuando ganó como intendente, le gana a Garro por apenas 2.000 votos. No sería extraño que ese escenario se repita. ¿Te parece, digo para invitarte la próxima vez, que toda esta elección va a cambiar algo de la Argentina? Poco.
Muy pocos. Entonces, sobre todo va a cambiar poco del conurbano, que sigue siendo un gran problema para la República Argentina. Un gran problema. Bueno, vendrá alguien con otra motosierra para cambiar el territorio. Va a necesitar bastante más que una motosierra. Sí, mucho ingenio y paciencia, además. Está bien. Te agradezco mucho. No, a ustedes. Fue un gustazo estar acá charlando. Fue acá Javier, te regalamos la lapicera de la Casa de las Lapiceras. Ahí los amigos Carlos y Elsa. Muchísimas gracias. Lapicera grabada con Muchísimas tu nombre. gracias. ¿Qué noche para tener una lapicera? Exactamente. Tentadísimo. Pero ya se usó. Ya se usó. Ya se usó. Pero bueno, es el símbolo. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos que nos has ilustrado sobre lo que nos va a ocurrir, bueno, lo que va a ocurrir mañana cuando se conozcan todas las listas. Nosotros nos vamos por un minuto, lo despedimos. ¿Nos vamos directamente? Sí. Bueno, nos perdemos, se pierden ustedes infinidad de información, de videos. Hablé de más, les quité tiempo. Exacto, acá la dictadura del 26 es terrible. Pero bueno, con vos ha sido todo afable. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias y gracias a ustedes, gracias Javier. Nos vemos el próximo domingo.